El olor del café recién hecho llenaba la cocina. Rosa cortaba pan mientras la radio sonaba bajito, hablando del clima en Valencia. Era martes, y como cada martes desde hace años, preparaba el desayuno para todos. La tostadora saltó con un chasquido. Rosa colocó las tostadas en un plato de cerámica que había comprado en un mercadillo de Xàtiva hacía más de 2 décadas. Fue entonces cuando escuchó la frase: «Vamos a llevarte a una residencia», así, sin pausas, sin mirarla a los ojos, sin siquiera levantar la voz. Tomás lo dijo como quien comenta que va a bajar la basura. Rosa se quedó inmóvil con el cuchillo en la mano y el pan a medio untar. «Ya no podemos seguir así», añadió él, como si fuera un peso compartido. Sandra, apoyada contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados, no dijo nada. Pero su ceja levantada, su expresión cerrada gritaban aprobación. Esa mujer no necesitaba palabras para dejar claro lo que pensaba. Rosa ya conocía ese tipo de silencio, el que no espera respuesta, el que da por hecho que tú ya no cuentas. El sonido de la tetera hirviendo la trajo de vuelta. Apagó el fuego sin decir una palabra. No lloró, no gritó, no discutió. Solo bajó la mirada y luego la subió muy despacio hacia la ventana. El jardín que tanto cuidó durante años estaba seco. Las hojas del limonero parecían cansadas como ella. Un rayo de sol pálido tocaba las flores marchitas de los geranios. Por un momento, se sintió parte de ese paisaje, una presencia que alguna vez floreció pero a la que nadie regaba ya. Tomás no esperó su reacción. Dio media vuelta y se fue por el pasillo con la taza de café en la mano. Sandra lo siguió sin mirar atrás. Rosa se quedó sola. El reloj de la pared marcaba las 7:42, pero para ella el día ya había terminado. Subió las escaleras con pasos lentos. Cada peldaño crujía como si la casa misma protestara por lo que acababa de suceder. En su habitación cerró la puerta con cuidado. Se sentó en la cama. Por un momento no supo qué hacer con las manos. Luego abrió el cajón de la mesita de noche. El terciopelo azul seguía allí intacto, guardando su pequeño secreto. Lo tocó con la punta de los dedos. Aún lo sentía frío, pero no ajeno. El colgante de amatista. Lo había guardado durante años. No valía nada para nadie más, pero para ella. Para ella era todo lo que aún no le habían quitado. Lo sacó del estuche y sin pensar demasiado se lo colocó. Era martes, pero algo en su pecho le dijo que ese día por fin algo iba a empezar. El espejo del tocador reflejaba un rostro que Rosa a veces no reconocía. Las arrugas en la frente, la curva vencida de los hombros, los ojos cansados. Pero había algo en su cuello que brillaba con una luz propia, una pequeña amatista engarzada en plata que capturaba la mañana como si aún tuviera algo que decir. No lo usaba desde hacía más de 40 años. Lo había recibido una tarde de lluvia, bajo un toldo de lona, en una callejuela del barrio del Carmen. Héctor lo sacó de su bolsillo envuelto en papel de seda y lo sostuvo como si temiera que ella dijera que no. «No es caro», murmuró, «pero pensé en ti cuando lo vi». Héctor. La memoria trajo su voz pausada, su risa tímida, los dedos manchados de tinta. Estudiaba derecho pero amaba la poesía. Se conocieron en un club de lectura. Él recitaba a Cernuda con una ternura que a Rosa le caló más hondo que cualquier flor o palabra grandilocuente. Sus padres no lo aprobaron. «No tiene estabilidad», decía su madre. «No es para ti», insistía su padre. Y Rosa, como tantas veces en su vida, obedeció. Dejó de verlo. Bloqueó las cartas. Se casó con Julián, el hombre adecuado. Un buen proveedor. Un padre correcto. Un silencio sin versos. Volvió a guardar el colgante en su estuche. Hasta hoy, ahora sentada frente al espejo, Rosa se preguntó en voz baja si Héctor aún viviría en Valencia. Si aún caminaría por las mismas calles, si aún se detendría frente a los escaparates de librerías de segunda mano. La casa estaba en silencio. Tomás y Sandra habían salido. Abajo la cafetera eléctrica se apagó sola con un clic suave. Rosa bajó lentamente las escaleras. Abrió la ventana del salón. El aire del marzo valenciano era fresco con olor a azahar.
Se acercó al aparador donde guardaba algunas postales antiguas, recibos, llaves sin cerradura. Rebuscó sin saber qué buscaba. Tal vez una dirección, una pista, una excusa. No encontró nada, solo recuerdos. Volvió a la cocina. Se sirvió un café. Lo bebió con el colgante frío sobre la piel. Era pequeño, casi imperceptible, pero tenía un peso especial, como si cada vez que lo tocara algo dentro de ella, algo olvidado silenciado empezara a moverse. Por primera vez en mucho tiempo Rosa no se sintió invisible. Se sintió pendiente, como si algo o alguien estuviera a punto de suceder. El cielo estaba despejado y el sol de primavera se colaba entre las ramas tiernas de los naranjos. Rosa caminaba por el antiguo cauce del Turia con paso lento, las manos en los bolsillos del abrigo claro, el colgante de amatista reposando sobre su pecho invisible bajo la tela. El parque estaba lleno, pero no ruidoso, algunos corredores ciclistas madres empujando carritos. Ella solo caminaba sin rumbo. Cada paso era una forma de calmar el corazón, de estirar los pensamientos, de sacudir el aire viciado que había quedado en la casa desde aquella frase cruel de su hijo. Se detuvo junto a un banco de madera frente a un estanque. Un grupo de niños tiraba migas a los patos. Rosa cerró los ojos. El sol le rozaba la frente. Rosa. Abrió los ojos. No lo soñó. Alguien había dicho su nombre. Se giró lentamente y lo vio. Héctor. El cabello ahora completamente gris, más delgado, el rostro con líneas profundas, pero los mismos ojos oscuros cálidos atentos. Llevaba un libro bajo el brazo y una bufanda color vino. Sabía que eras tú, dijo él, sonriendo con suavidad. No sabía si acercarme. Rosa se llevó una mano al colgante. No porque él lo viera, sino porque lo sintió latir contra su piel. Hola, Héctor, logró decir. Ambos se quedaron de pie durante unos segundos, como si el tiempo dudara si debía seguir avanzando o retroceder. ¿Te apetece caminar?, preguntó él. Ella asintió. Caminaron bordeando el río sin tocarse, sin necesidad de llenar los huecos con explicaciones. Él le habló de su jubilación, de una hermana que cuidaba de su rutina tranquila. Ella le habló poco. No sabía por dónde empezar. ¿Y tú?, preguntó él en un momento. ¿Cómo estás? Rosa dudó. No tenía una respuesta fácil. Estoy volviendo, dijo al fin. Héctor la miró con respeto, como quien no es jamás de lo que el otro puede dar. Al llegar a un pequeño puente de hierro, él se detuvo. Hay una cafetería nueva justo al otro lado. ¿Te apetecería? Ella dudó una fracción de segundo. Luego asintió. Se sentaron junto a la ventana. Él pidió té con limón, ella un café solo. Compartieron un trozo de tarta de manzana como si fuera un ritual. Las manos no se tocaron, pero las miradas sí. No hablaron del pasado, ni de por qué no fue. No hacía falta. Al despedirse, él sacó un papel. Anotó su número. Por si algún día te apetece repetirlo, dijo. Ella guardó el papel sin prometer nada. Volvió a casa antes del anochecer. Nadie preguntó dónde había estado. Pero Rosa llevaba algo distinto en la mirada. Un secreto nuevo, un recuerdo vivo, un latido que no dolía. Solo despertaba. Llamaron a la puerta a las 11 en punto. Rosa estaba barriendo el pasillo cuando escuchó los 3 golpes secos. Al abrir, se encontró con un hombre de traje gris, carpeta de cuero en mano y una sonrisa que parecía cortada con cuchillo. Señora Rosa Martín, dijo. Vengo de parte de su hijo. Es solo un trámite, nada grave. Ella no respondió. Solo ladeó la cabeza esperando la explicación. Un poder preventivo, continuó él, para facilitar los procesos si usted entra en la residencia. Autoriza a su hijo a representarla en cuestiones administrativas. Lo típico, muy común. Le ofreció un bolígrafo. ¿Puede firmar aquí? Rosa no movió un músculo. ¿Puedo leerlo con calma?, preguntó aún con la escoba en la mano. Claro, pero no hace falta. Son términos estándar. Mire, aquí está su nombre, su dirección. Señaló los renglones con el bolígrafo con la paciencia de quien ha hecho esto 100 veces. Rosa lo tomó.
no el bolígrafo o el documento. Lo leyó de arriba a abajo. No entendía todo, pero una frase le clavó frío en el pecho. Consentimiento irrevocable de representación legal. No voy a firmar, dijo, devolviendo el papel. El hombre se incomodó. ¿Estás segura? Es solo un procedimiento. No voy a firmar, repitió. Él dejó una tarjeta. Si cambia de opinión, puede llamarme. Cuando se fue, Rosa se quedó en el umbral, con el corazón golpeando fuerte pero sin temblar. Ese mismo día, mientras iba a por leche al supermercado del barrio, se cruzó con Adela, una vecina de su edad, siempre elegante, siempre informada. Le contó lo ocurrido en voz baja sin entrar en detalles. Adela le tomó la mano. Llama a Clara, le dijo. Ayudó a mi hermana cuando la quisieron borrar de su propia casa. 2 días después, en una cafetería discreta frente al mercado de Ruzafa, Rosa se sentó frente a una mujer de unos 40 y tantos, de cabello corto, gafas rectas y una expresión sin adornos. Clara. Pidieron café. Clara abrió una libreta, sacó un bolígrafo, pero no escribió. Solo escuchó. Rosa le contó lo básico, las frases, los gestos, los silencios. El colgante también, aunque eso no hiciera falta. ¿Tiene usted propiedades a su nombre?, preguntó Clara. Una casa. La de mi marido. Murió hace 5 años. La pusimos a nombre de los dos, pero luego Tomás me convenció de ponerla a su nombre para evitar trámites. Clara sintió lentamente. ¿Tiene cuentas a su nombre? Ya no. Todo está centralizado. Fue más práctico así. La abogada suspiró. Rosa está a tiempo, pero no mucho. Si firma ese poder, pierde el poco control que le queda. Si no quiere ir a esa residencia, si quiere decidir sobre su vida, necesita dejarlo claro. Legalmente. Rosa miró su café. No temblaba. ¿Por dónde empiezo?, preguntó. Clara sonrió. Por no firmar nada, y por empezar a escribir su historia, no la que ellos quieren, la suya. Rosa sintió que por primera vez alguien no la trataba como una anciana, sino como una mujer con una vida aún por defender. La casa estaba en una calle tranquila del barrio de Benimaclet, rodeada de árboles viejos y murales de colores. No tenía cartel de residencia, ni rejas, ni pasillos fríos. Desde fuera parecía una casa cualquiera, y tal vez por eso Rosa sintió algo que no esperaba alivio. Leonor la recibió con un delantal de flores, las manos manchadas de harina y una sonrisa cálida que no pedía explicaciones. Pasa, Rosa. Aquí no pedimos razones para venir, solo ganas de estar. Entraron. En el comedor 3 mujeres pelaban naranjas entre risas. Una tarareaba una canción antigua. En el salón había libros, mantas tejidas, fotos en marcos de madera. Olor a café con canela. Ninguna televisión encendida. Leonor le mostró una habitación en la planta alta. Tenía una cama sencilla, una mesilla con lámpara de cerámica y una ventana con cortinas blancas que daban a un patio con limoneros. Aquí serías tú, sin etiquetas, sin horarios que no elijas. Si decides venir, esta sería tu habitación. Rosa se acercó a la ventana. Afuera una mujer regaba macetas mientras tarareaba bajito. El sol entraba tibio. Todo era silencioso, pero no muerto. ¿Y qué hay que pagar?, preguntó Rosa con cautela. Un poco, pero no en dinero, respondió Leonor. Aquí se paga con presencia. Participas si quieres. Cocinas un día. Cuidas plantas otro. Lo importante es que no desaparezcas. Rosa se giró despacio. Y si una ya se siente medio borrada, Leonor se acercó. Entonces aquí pintamos encima. No para esconder, para recuperar. No hablaron más. Bajaron. Compartieron un té en el porche. Rosa no dijo que sí, pero lo supo. No tenía que decidir en ese instante, pero su cuerpo ya había respondido. Al volver a casa, Sandra estaba en el sofá, viendo una serie sin mirarla. Tomás no había llegado. La luz de la cocina era dura, blanca, casi hostil. Rosa fue a su habitación, cerró la puerta, abrió el cajón, tocó el colgante. Aún era ella. Y por primera vez en semanas sonrió sola. No había rabia, no había prisa, solo una certeza silenciosa. No se iría con gritos,
se iría en paz. Y no sería una huida, sería una elección. La conversación no empezó con palabras, sino con el crujido del sobre la mesa del comedor. Tomás lo dejó allí mientras Rosa servía la sopa. Solo es para facilitar las cosas, dijo sin mirarla. No es una decisión, es una ayuda. Rosa se sentó, tomó la cuchara. No la alzó. Ya lo hablamos, dijo con voz firme. No voy a firmar. Tomás apretó los labios. Sandra desde el fondo del salón fingía leer una revista, pero no perdía ni una sílaba. Te estás dejando influenciar, murmuró él. Me estoy dejando escuchar, respondió ella. La cena fue en silencio. No hubo postre. Tampoco hubo despedidas. Esa noche Rosa preparó su bolso, con calma un par de mudas, su neceser, su cuaderno, el colgante. No dejó notas. No cerró con llave. Solo esperó a que amaneciera. A las 7 en punto, Héctor la esperaba frente al portal. No llevaba flores ni palabras grandes. Solo bajó del coche, le abrió la puerta y la miró como si ya supiera todo. Lista, Rosa asintió, no para todo, pero sí para esto. Condujeron en silencio. La ciudad despertaba, pero para Rosa era como si todo estuviera quedándose atrás, como si cada calle que dejaban marcara el final de una historia. Leonor las esperaba en la entrada de la casa. Tenía las mangas remangadas y la tetera humeando. Bienvenida a casa, Rosa. Ella entró. Respiró hondo. Era el mismo olor café pan tostado, algo limpio, algo tibio. Subió a su habitación. Dejó el bolso sobre la cama. Abrió la ventana. El limonero del patio tenía brotes nuevos. Todavía florece, pensó. Ese mediodía, mientras acomodaba su ropa en el armario, escuchó pasos en la escalera. Era Leonor con un sobre en la mano. Llegó esto a tu nombre. No tiene remitente. Rosa lo tomó. Era un sobre blanco simple. Lo abrió sin apuro. Dentro una hoja impresa. Solo una frase en letras negras. No estás tan cuerda como crees. Esto no ha terminado, no había firma, no hacía falta. El aire se volvió denso. Leonor le puso una mano en el hombro. Quieren asustarte porque ya no te controlan, pero no estás sola. Rosa asintió aún con la nota en la mano. No era miedo lo que sentía, era otra cosa. Algo parecido a rabia, pero más tranquilo. Una fuerza nueva que no gritaba, pero que tampoco iba a retroceder. Cerró el sobre, lo guardó en el cajón. Salió al pasillo, bajó a la cocina. ¿Me dejas ayudar con la masa?, preguntó. Leonor sonrió. Claro, hoy hacemos pan para todas. Rosa se arremangó. El delantal de flores colgaba libre en un gancho. Todavía era ella. Y esa libertad ya tenía forma, aunque a algunos les pesara. La notificación llegó un martes. Clara la leyó en voz alta con el ceño fruncido. Tu hijo ha presentado una demanda de interdicción, dijo. Alega que no estás en condiciones de tomar decisiones por ti misma. Rosa no contestó de inmediato. Se sirvió una taza de café. Bebió un sorbo. Entonces vamos a demostrar que sí. Los días siguientes fueron una coreografía exacta entre citas médicas, declaraciones notariales y preparación emocional. Clara no dejaba espacio para la duda. Hizo que Rosa visitara a un psiquiatra, luego a un neurólogo. Ambos coincidieron: plena lucidez, memoria intacta, juicio firme. Leonor, Adela y otras mujeres de la casa prestaron testimonio. Incluso Héctor se presentó con una carta en mano y una firmeza en la voz que conmovió a todos. La conozco desde que tenía 19 años, declaró, y jamás la vi más clara que ahora. El día de la audiencia llegó con una mañana gris. En el juzgado, Rosa vestía un traje azul marino. Llevaba su colgante de amatista y una carpeta sencilla bajo el brazo. Darío, con su presencia tranquila y constante, la tomó del brazo antes de entrar. Hoy no tienes que demostrar quién eres, solo recordarlo. Dentro la sala era pequeña, sin solemnidad innecesaria. Tomás estaba al fondo junto a su abogado. Sandra no estaba. La jueza, una mujer de rostro severo y ojos atentos, repasó los documentos. Luego pidió que Rosa hablara. Ella se puso de pie. No temblaba. No soy una carga, empezó.
Fui madre, esposa, maestra. Cociné, cuidé, curé, escuché. Di todo por mi hijo, incluso partes de mí que aún no había descubierto. Contó sobre los años en que dejó de elegir los días en que se cayó, para no incomodar las veces que se convenció de que no dolía tanto. Y un día me dijeron que ya no podía vivir en mi casa, que no era capaz, que lo lógico era encerrarme. Habló de su cuaderno, del colgante de las caminatas en el Turia, del momento en que decidió volver a ser suya. No lloró, no gritó, solo habló, con una voz firme, con una voz que no pedía permiso. La jueza guardó silencio largo. Luego habló despacio con claridad. No hay pruebas que justifiquen esta demanda. La señora Rosa Martín conserva plena capacidad. Esta solicitud queda rechazada. Luego miró a Tomás. Y dado el contenido falso del informe médico aportado, se abre una investigación por intento de fraude procesal. Rosa respiró hondo, no por alivio, sino por reconocimiento. Clara le apretó el brazo. Lo hiciste. Rosa no respondió. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Al salir al patio del juzgado, el sol se colaba entre las nubes. Ya no era una sombra, ya no era la mujer a la que otros hablaban encima. Era una voz, y ahora por fin era suya. La casa en Javea era pequeña, blanca, con contraventanas azules y un porche que daba al mar. Héctor la había encontrado años atrás, pero nunca la habitó hasta ahora. Rosa cruzó el umbral sin prisa, llevando solo una maleta, su cuaderno y el colgante en el cuello. No es una huida, le dijo a Héctor mientras deshacía la ropa. Es cerrar. Él no preguntó más. Solo asintió y abrió las ventanas para que el aire salado entrara. Pasaron los días sin sobresaltos. Caminaban por la playa al amanecer, cocinaban juntos, leían en silencio. Rosa escribía en su cuaderno cada tarde desde una silla en el porche. No diarios, no recuerdos, cuentos, pequeños fragmentos de mujeres que, como ella, decidían dejar de pedir permiso. Un martes por la mañana, Clara la acompañó a la notaría. Rosa firmó el Nuevo Testamento, no por rencor, no para herir. Nombró como beneficiaria a una fundación que ayudaba a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Lo poco que tengo, dijo, quiero que sirva para algo más que resentimiento. La notaria, una mujer de manos firmes, le estrechó la suya con respeto. Volviendo a casa, Rosa sintió un hilo de paz recorrerle el pecho. No euforia, no revancha, paz. Una tarde en el buzón encontró una carta. Reconoció la letra al instante. Era de Lucía, su nieta mayor. Decía que lo sentía, que ahora entendía, que su padre le había contado una versión que ya no sostenía, que si Rosa alguna vez pasaba por Valencia, le encantaría invitarle un café. Rosa leyó la carta 2 veces. La dobló con cuidado y la dejó dentro de un libro sin título. Luego se sentó en el porche frente al mar. Héctor le llevó una manta. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondió ella. No necesito volver. Ya sé dónde estoy. Miró el horizonte sin buscar nada. Por primera vez en su vida no deseaba que la vieran, ni que la llamaran, ni que la comprendieran. Solo quería sostener ese momento. Libre, íntegro, propio, porque había cerrado la puerta. Pero esta vez, desde dentro.